¡Épale! Vale. ¡Ájale! Señor Jaime Ya se Tinoco. hace sed, señor Todos Tinoco. los días hace sed, no manches. De la mala. Tardes, noches, días, señor Jaime Tinoco, señor Manuel Lescano. Señor Qué Lorriaga. gusto saludarlos, de verdad. Me encanta saludarlos. Ahora sí como los chavorrucos jóvenes, Sí, ¿cómo jóvenes. están? Muchachos, buenas ¡Qué noches. pachuca con Toluca! Oye, sí, frases de chavorruco. Después nos traemos Oh, bueno. una Todo buena el lista, diccionario, ¿no? todo el diccionario de Sí. las frases de chavorruco. Sí, sí, Oye, más de o todo menos. lo que nos pasa ya cuando llegas a cierta edad, ya te No duelen las manches. rodillas, te No, duele ya. la No, cintura, hombre, cuando despiertas torcido. cuando vas llegando de la pachanga, del reventón, Uy, ándale. Te llega la voladora. sí. La Luego- asiática. Las luego- frases chavorruquescas. Sí, la cama voladora. Güey. La cama voladora. Tienes que bajar la pierna para hacer tierrita. Ya ¿no? sé, pero bueno, no podemos negar nuestra edad y tampoco podemos negar el gusto que nos da el estar aquí de nueva cuenta, nuestro segundo episodio de esta nueva temporada. De antemano pedimos una disculpa por el primer episodio, pero nada más Salió sin censura. Era nada más, sí. Va a ir calentando. A la comunidad, a todos los que se sintieron ofendidos, no es cierto. Güey. Aquí Nadie, somos nadie nada, llegó a ese los punto, nada más vieron los primeros 2 minutos y ya. Nomás somos lo más friendly del mundo. Así No es que somos ni nos crea misóginos nada. ni machistas, es más, somos medios. Bueno, Además, el señor Lescano, que sí es medio semita, pero no importa. si quieren No, saber a lo que nazi. se refiere don Félix, vean el primer capítulo, aquí lo encuentran en las redes sociales. Sí. Y más o menos como a la mitad ahí están las barbaridades, para que pongan atención. Es correcto. Señor Lescano, Bueno. ¿cómo está? Trae usted su playa de Apple. De Apple de la comunidad. Exactamente. De la comunidad. No, fíjate que este fue un regalo. Apple Pet Friendly. No. Fue un regalo de una persona allá de Estados Unidos, y me dijo, es una playera de colección de Apple, o sea, es una Claro. edición como especial. Tiene el logo acá atrás. Ah, Eso, mira, me gusta esa posición. lo señor menos Lescano. que vimos fue... En el esa cola sí me logotipo. formo. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a entrar de lleno al tema. Y nada más les quiero decir una cosa. Y esto es serio, esto es completamente verdad. Ese señor y un servidor, fuimos los mejores en algo en toda la ciudad. En algún momento, sí. Pero él y yo, su servidor, en algún momento, así como usted lo escuché, fuimos los mejores en Morelia y los más populares en Morelia en determinado tiempo. Estamos hablando de ahí del 98, 97. No, más adelante, ¿no? No había nadie Por ahí, Como el ni 2000. nada que nos superara. Y les voy a decir en qué. En hacer radio. A pesar de que éramos muchísimo más jóvenes y más Idiotas. expertos, idiotas, o sea, de lo que ahorita somos, pero podemos se presumir va que generando fuimos los mejores, que nuestro programa tenía lista de clientes y facturaba aproximadamente $1,000,000 la estación de radio mensual cuando estábamos nosotros y formábamos parte de un equipo, no nada más éramos nosotros, pero formábamos parte de un equipo, de una estación que hoy ustedes conocen como 91.5 FM, y este programa se lo vamos a dedicar Eso. a nuestra alma mater. Sí, definitivamente, digo, la verdad hace muchos años ahí, los tres iniciamos en radio. Bueno, el señor Lorriaga hizo unas prácticas en Televisa Guadalajara, ¿no? Sí. En Guadalajara, yo estudié comunicaciones en Guadalajara y ahí estuve trabajando, ahí fue mi primera chamba, pero bueno, llegó el momento de la transición de Morelia Estéreo a Max FM y pues me Y ahí fue llaman donde y tú me entras. incorporo con ustedes. Así Sí. es, efectivamente. El señor Tinoco fue el primero en ingresar en aquel entonces. ¿En qué año entraste a...? En el 96, justamente un mes después de que falleció el tío Pepe. ¿Y por qué? Él lo mató. A ver, No. ¿quién fue? No. Nada más rápido, en La del 10 coraje. segundos, ¿quién fue el tío Pepe? No, El tío Pepe, pionero de la radio. la fue televisión. el dueño original, para todas aquellas generaciones que no conocieron, fue el dueño original de, en aquel entonces, Morelia Estéreo, donde todos lo conocen como la antenota ahí en Acueducto. Sobre acueducto, sí. Él fue el tío Morelia, Pepe, además pionero no solamente en Morelia, sino a nivel república en cuestión de nivel nacional, comunicación. nacional. A nivel A nivel nacional, fue nacional. de las primeras estaciones de radio y televisión en el país. En el Exactamente. país, amigo de González Camarena, el inventor de la televisión. Exactamente, Nada claro. más ahí se codeaban, ¿no? Exacto. Poco a poco. Y obviamente, políticamente también era muy querido. Muy En aquel querido entonces. y con una influencia muy pesada. Sí. El tío Pepe fallece y al mes empiezan a hacer castings para contratar gente. Algo Primera curioso. vez que contrataban hombres. Exactamente, para allá Siempre eran iba, mujeres. porque el tío Pepe no contrataba. no contrataba mujeres, Ajá. no contrataba hombres, contrataba puras mujeres. Pura mujer. Entonces fallece y le quieren dar una renovada a la estación, porque recordemos que antes la estación conocida como el tío Pepe, que era Morelia Estéreo, pasaban, sí, música, entre comillas, moderna,
pero música instrumental. Instrumental, exactamente. Con LPs. Entonces, cuando fallece el tío Pepe, su viuda, la señora Guadalupe Morales, le quiere dar una renovación a toda la estación, también contratando gente nueva. En ese casting, recuerdo rápidamente, lo cuento, éramos 60 chavos, de 60 quedamos 12, de 12 6 y de 6 quedé yo. ¿Quiénes tuvieron que ver en ese proceso creativo? Varias personas. Noé Alcalá, en paz descanse. En paz descanse. El mismísimo Roberto Monroy. Roberto Monroy. Roberto Monroy se incorporó después. Se incorporó. Pepito Medrano. Luciano Aguilar Castro. También después. También se incorporó. Ya esto después. fue en los 2000, pero yo en el 96 nada más ok. estaba Pepito Medrano en paz descanse y el señor Nicolás Medina también en paz descanse. Ellos fueron los encargados de hacer los pues, exámenes, los castings, las grabaciones para ver quién se quedaba. Y ese mismo día hizo toda la selección. Le agradezco yo mucho hasta donde está al señor Nicolás Medina, que gracias a él y a Pepito Medrano también en paz descanse, que me escogieron a mí para poderme quedar en 91.5. Claro, y dos grandes personalidades del mundo de la radio. ¿Tú en qué momento entras? Yo, fíjate que tengo una historia también más o menos particular. Yo fui hasta al año 99 y yo ingreso en aquel entonces Morel Estéreo porque uno de mis maestros en la universidad es hermano de la señora Lupita Morales, ¿no? El ingeniero Felipe Morales era mi maestro y me dice, oye, ¿sabes qué? Están necesitando a alguien de medio tiempo. Yo no lo sabía eso hasta hoy. Sí, de medio tiempo. Yo estudié ingeniería en sistemas. Me están ocupando a alguien de medio tiempo para precisamente dar apoyo a la parte de sistemas, las redes y todo esto. O sea, uno de los mejores locutores de Morelia es ingeniero en sistemas. Gracias. Y veterinario. Buenas noches. Y entró sí. para la cuestión técnica. O sea, no entró como locutor. Entró como conectacables. Y aparte de eso, de jalacables y todo esto, también entré en la parte de diseñar la publicidad, las inserciones de los periódicos, ¿no? Ajá. La programación que tenía la estación. En y yo, Paint. en Corel. Yo no tenía ni maldita idea. Si ahorita veo los diseños que metía, no me voy a vomitar. Pero entro por esa parte. Señor Lescano hizo el logotipo de León Russo también. Y todos los logos de Gabriel Vázquez. Sí. Pero después, así rápidamente, duró aproximadamente, yo creo que 6 meses, termino la carrera. Me voy a dar clases al Instituto Valladolid en la preparatoria. Ya me di cuenta medio año después que no la hacía como maestro, no era mi vocación. Y regreso otra vez a Grupo Mármol, pero ya porque Jaimito había dejado el puesto de productor. Él se había ido, no sé si... Con mis hermanos, que tus me hermanos fui a trabajar. en temporadas, porque mis hermanos en ese tiempo ok. trabajaban en una constructora. Ajá. ¿Y a Y ti yo te me acor- iba algunos meses para alivianarme porque ganaba una buena Y lana. te cada ibas semana. al gabacho. Mientras tú entrabas, a ti te corrieron de maestro porque se le comprobó que se ponía un espejo, güey. Y veía los calzones. En el zapato y le veía los calzones A las alumnas. a las alumnas, no es cierto. No Y es entonces cierto. tú entras de relevo de Jaime. Pero ya en este inter que estuvo como un año, Jaimito con Noé Alcalá tenían un programa que se llamaba Órbita, que tenía chorro de audiencia, pero un montón de audiencia. Mención honorífica a Noel Alcalá, una de las grandes voces. Ustedes seguramente si están viendo este podcast porque les interesa y conocen de medios aquí en Morelia, conocen 91.5 y conocen todo, o sea, seguramente ubican a Noé Alcalá Galán, un Gran tipazo. loco. Y una voz Y extraordinaria. una voz, oye, de Sí. esas pocas. El o sea, gigante esos- de Cerro Azul, le El decíamos. gigante, Sí. el gigante Era tenía enorme. una habilidad para la locución y Sí, para para crear todo, y sí. para vender, güey. Sí, sí, sí. Para vender, te vendía unas papas ese güey. Y que después vamos a contar la irónica muerte de Noé Alcalá. Sí. Sí, bueno, sí. Cuando eso. estaba en su mejor momento, porque ya había ingresado a las filas del gobierno, era municipal. Con estatal. Fausto, estaba con Fausto. Era estatal, ¿verdad? Encargado. Municipal. Sí, No, estaba, municipal, era municipal. estaba Fausto. Estaba con Fausto y él era su municipal, sí. director de Sí. comunicación social. Exacto. Y bueno, lamentablemente tiene un accidente que ya vamos a contar. Absurdamente no murió en el accidente. Pero bueno, Jaimito y Noé tenían este programa y de repente me metían como medio de patiño, ¿no? Hacía yo la voz ahí de un brasileño. Órbita ya era en Morel Estéreo todavía. En la En tarde. Morel Estéreo era ya finales de los 90s. Finales de los 90. Porque ahorita vamos a llegar a la época donde prácticamente nosotros le llamamos el Dream Team. Ajá. Estábamos llenos de los mejores locutores de Morelia, ¿eh? Así es. Ahorita van a escuchar algunos nombres que seguramente... Y bueno, entonces empecé con Jaimito y con Noé a entrar medio a estos programas y me empezó ya a llamar la atención. Yo de joven, cuando estaba en la secundaria, tuve un buen amigo
hijo de los Treviño, de los de la Z. De los de la Z. Era amigo mío. Jorge. No. Juan Luis. Juan Luis, ok. Juan Luis, hijo del Capi Treviño, pues en Europa tenía la estación. El señor Manuel Treviño fue mi padrino de primera comunión. Entonces, ya algo traía como de la curiosidad Como que de ya la radio te estaba como que jalando. Llamando, Y entonces llamando. entras cuando estaban ellos dos. Ajá, entro cuando están ellos dos, órbita. después salgo porque me voy a dar clases. Y luego cuando Jaime se va a trabajar con sus hermanos, yo entro en la producción, ¿no? Ok. Estando en la producción, le pido una oportunidad a la señora Guadalupe Morales. ¿Con qué software editabas? Con el Cool Edit. Con Cool Edit. Con Cool Edit. Cool Edit y el Sanforge ya después. Y luego el Sanforge, el Don Jorge, dice Miguel Lobato. En una 256. No sé qué era, pero sí tardaba. Y Armada. en la Yamahita, la consola esa, que era una maravilla, Una 03D. la 03D, que no le sacaban ni el 10% de... Que se movían los canales. Eran Ajá, automáticos. Eran ¿sí? automáticos, tú la programabas, trae efectos, un chorro de cosas. Pero bueno, Que se le cayó algo de café y de chupe y tan un chingo de veces. le ¿no? pido la oportunidad a la señora Lupita, me da un programa los sábados que era un top 10 que se llamaba Gravedad 5, eran las mejores 5 en inglés, mejores 5 en español. Ujú. Y obviamente, pues los primeros programas me congelaban, ¿no? O sea, vamos a esta canción, no hablaba más de eso, ¿no? Ya poco a poco me fui soltando y bueno, pues duró un buen rato en la producción hasta que se me da una oportunidad y me voy a EXA a San Miguel de Allende. Pero Y bueno, tú te vas a San Miguel de Allende y nosotros nos quedamos. Y entonces, cuando llega el momento entre 99 y 2000, que dicen, ¿saben qué? Tenemos aquí una mina de oro. Ya Vamos para a ese hacer la entonces, pop, vamos a jalar formatos, un formato juvenil y vamos a meter a los chavos y a la gente y a los nuevos y a los que ya saben y vamos a hacer un formato y vamos a hacerlo Max FM, ¿no? ya cuando estaba Roberto Monroy, estaba Luciano Luciano Aguilar, estaba Laila Ortiz, Fernando Gabriel Gutiérrez. Vázquez, Fernando Gutiérrez, estaba Sonia Sonia Pedraza, estaba J. Rosales. Juan José Rosales. Juan José Rosales. Vaya, estábamos un grupo enorme de Alfredo locutores. Estrella, productor de Juan José Rosales. Entonces, Fíjate. se forma ese grupo y la señora dice, a ver, vamos a cambiarle el nombre, como dices, algo más dinámico, más para chavos, algo que llame la atención, como Max FM. Sí, Entonces, el loguito era rojo, como una señal de radio que se iba expandiendo. claro. El Muy concepto padre. Estaba muy bien el concepto. El concepto muy bien y no, creo que ese concepto, o mejor dicho, ese equipo duró como un año. Para- Después de ahí se Para empezó a Morelia romper. fue disruptivo, fue innovador, fue tratar de hacer algo de lo que se escuchaba en las radios de otras ciudades grandes como México, Guadalajara, tratar de hacer algo aquí, también en la ciudad de Morelia, obviamente con el apoyo y con la creatividad y con el talento, no nada más de los locutores, sino también y con el apoyo de la señora Lupita Morales, que nos dijo, denle, güey. Nos Yo dio como- carta yo abierta. carta abierta. Así es. Denle. ¿De qué va a ser su programa? No sé. Ya No lo sé, vamos pero a ver. algo vamos a hacer porque Tuvimos si que algo- 3 si- días, un fin de semana, donde dijimos que vamos a hablar. No sé, ya veremos, ¿no? Pero te refieres al momento que nos dijo Ustedes a 3. no, precisamente a nosotros tres. No sé si ustedes se acuerden. Nos dijo, a ver, Noé, Gabriel, Fernando, Jaime, Félix y Hermes, métanse a la cabina. ¿Hacer un programa de qué? No lo sé. Nos metimos Sí. y los Pues tres hacer que horas mejor aire, ¿no? Sí, claro. echábamos pelotazo, éramos entre los tres. Sí, Noé, por supuesto que tiene mucha creatividad, todo eso, pero después encajamos muy bien los tres y dijo, a ver, Jaime, Hermes y Félix, hagan un programa ustedes. ¿De qué? No lo sé. Échenle. Mocos. Y se destapa. Y de repente empezamos a tener muy buena química entre los tres. Sexual también. O sea, laboral, Claro. evidentemente. Claro, pues no puede ser una cosa. Y y de la otra. repente, pum, empezamos a hacer... Salió embarazado Jaime. No. Muy buenos Así es. programas de radio, muy divertidos. Y después, cada quien en sus proyectos individuales. Jaimito tenía Golden Hits. Hermes Yo tenía Retroactivo. a las 3 de la tarde. A las 3 de la A tarde. las 3 de la tarde. Y yo tenía el Max Morning, que fue mi idea de querer hacer bromas telefónicas. Y la verdad Funcionó es que muy nos bien, fue bastante bien. Y ya después en las noches, Los Cuernos de la Luna, Factor 91.5. Infinidad de proyectos que pasaron en esos 5 o 6 años.
que nos consolidaron como la estación líder, la que más vendía, la que teníamos, o sea, estábamos hasta el gorro de comerciales, todo el mundo se quería, y aparte a los clientes que contrataban les funcionaba de maravilla. Sí, claro. Los controles remotos, aunque los hacíamos con teléfonos horrorosos, se escuchaban del carajo y todo, pero aún así, y aún así funcionaban. Pero también hay que tomar en cuenta que en aquel entonces pues nada más estaban 3 FM, si acaso 4. Nadie Era escuchaba el sistema 91.5, 93.9 y la del sistema de Michoacán 96.3. No había más, eran las únicas tres. Todo lo demás era AM. Y todo lo demás era AM, hasta que ya después la Z pues ya hizo combo y ya empezó también a la competencia, pero a nosotros no nos afectaba porque eran gruperos. Así es que pues, chinguen a su madre. Entonces no pasaba nada, güey. Pero en pop nada más éramos nosotros y lo que era digital. Digital, el 95 de grupo Asir, en donde estaba Chavo Galde, donde estaba Monse Romero, donde estaba Ethel, que ahorita nos está viendo allá en Zitácuaro. Y entonces, y un gran equipo en donde estuvo, obviamente, estuvieron personalidades también en grupo Asir, cañón de tipazos, ¿no? Pero bueno, regresando al 91.5, güey, Luis Fernando Gutiérrez, güey. Qué tipazo, güey. Sí, es un tipazo. Ahorita vamos. Big Lucho le decíamos. El Big Lucho. Fernando Gutiérrez, hoy por hoy, vas a Cinépolis y escuchas un comercial y está su voz, güey, del gobierno federal. Hasta de McDonald's. Federal, oye, nunca. Pinche vozarrón. No, y además. Y qué tipo tan agradable, güey. No sé ustedes, pero yo nunca lo vi encabronado o estresado en la radio, ¿eh? Yo sí. Yo sí. O sea, pero lo contenía. Sí, lo contiene muy bien. Siempre sí. sonríe y buena onda, o sea, nunca majaderías, nada. Sí, nada. porque para trabajar muy 91.5 sí tenías que tener mucha y él estabilidad emocional. Fue el primero que estuvo en el departamento de imagen, que después pasamos varios, con Sony Pedraza. Estaba Big Sonia Lucho Pedraza, otra historia, locutora, no manches. Qué voz, güey. Qué voz de Sonia Pedraza. Sí, chiflada como nosotros. Oye, cañón, güey. Gianni, en paz descanse. Miguel también, no manches. Miguel Estrada, güey, qué bárbaro. Uno de los súper creativo, más exitosos, ya fue por ahí del 2006, 2008. Sí, más avanzado. Pero el Tour de Gianni. El Tour de Gianni, güey. Sí. Qué buenos programas. Pero bueno, regresándonos un poquito antes, Noé Alcalá. ¿Cómo se llama el de Noé, güey? Tenía un programa. Es que tenía varios. Pasó por un montón de programas. De hecho, en ese programa, déjame contar una anécdota. Uno en donde vendía hasta todo, güey. O sea, de hecho, creo que como ese era la... Medrano, y vendían de todo. Sí. Una vez... ¿Cómo se llama? Ayúdenos, por favor. En ese programa que yo tenía con Noé Alcalá, que era, si no me acuerdo, a las 7, 6, 7... Era de 6 a 7. De 6 a 7. Teníamos ese programa. Entonces, un día, Noé Alcalá dice, oigan, pues vámonos a comer. Nos fuimos a La Luz. No sé si ubican. No me acuerdo de eso. El barecito que está atrás de el Géminis. Ahí fuimos a comer. Fuimos, Pepe Medrano en paz descanse, Noé Alcalá en paz descanse, el señor Nicolás Medina, Hermes y yo. Entonces, ellos pidieron un pomo y dice Noé, ¿qué van a tomar ustedes? No, pues de lo mismo. No, pidan un pomo y va a ser para ustedes dos. Pues vodka. ¿Vodka? Pues vodka. ¡Pum! Un pomo para los dos. Pues apúrenle porque tenemos 2 horas para comer. Pues ahí estábamos comiendo y ta. No manches. En una hora nos sacamos la botella entre los dos. Salimos locos. Pero se van a chambear. Sí, teníamos programa en vivo. Yo ya no regresaba en la tarde, solo regresé a dejarlos porque yo traía mi carro. Y me acuerdo que Laila Ortiz acababa de entrar a 91.5 y en aquel entonces la cabina de radio, una ventana daba a la calle. O sea, podías de la calle ver a la gente. Ya la taparon. Ya después la cambiaron. Ruido, obviamente, güey. Sí, claro. ¿No? Sale Laila como a decir, hola, ¿cómo está? No sé qué. Yo llegué tan así. Apenas le hablaba a Laila, o sea, la acaba de conocer una semana antes o 2, no sé cuánto. Y sale Laila por la rejita de la ventana. ¡Ay, ¿de dónde vienen? Venimos de comer, preciosa. Y le jalo la mano y le doy un beso en el cachete. El viejo asqueroso. Ya todo desinhibido. Ya, sí, valiéndome chorizo. Ya después le dio mucha risa a Laila, ¿no? Ya lo que contamos. Mi querida Laila, una gran voz de Laila. Ya te quitó la demanda. Ya, la restricción ya me la quitó. No, pero una voz, yo me hice después muy amigo de su mamá, de toda su familia. Otra voz, güey. Increíble. Otra voz que su mamá hablaban igualito, la mamá de Laila y Laila, igualito cuando te contestaba el teléfono. Laila, no, soy su mamá. Era la misma voz, era una cosa genial. Después hablaremos de Melba también. Oye, sí. Hola, buenas tardes. ¿Está Laila? No, es su mamá.
¿Y qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, por supuesto. Que su hermano Gary ahora es un actor de películas muy conocido ahora aquí en nuestro país, ¿no? Sí, yo amo ver Gary. Por Eso. todos lados. Gary Mael Oñate Claro. salió en varias películas. mi Pero querido bueno, Gary. señor Lescano, entonces, bueno, Jaimito tuvo una gran etapa ahí en 91.5 y el programa se llamó Golden Hits. Güey, 12 a 2 de la tarde. de 12 a 2. De lunes a Golden viernes. Hits, güey. Me acuerdo que tenía, bueno, obviamente en aquel entonces, pues nos tocaba como hasta ahora de operar y de estar produciendo y de todo, ¿no? Era con- operadores, productores y locutores. De güey. todo. Como ahorita, pues, por Todavía te ejemplo, tocaron no sé, las cartucheras de CD. Claro, sí, cuando yo entré eran cartucheras. De CDs, tenías que uno o dos así preparar tus alteros de música o de comerciales y los ibas metiendo. Teníamos 2 cartucheras. Una de ese lado, otra de este lado. ¿Qué son las cartucheras? Bueno, son como unos tocacassettes. Los cassettes estaban como este vuelo, Ajá. que les llaman infinitos porque la cinta nunca se acaba. Simplemente Se recicla, lee el audio. es un infinito. Había Se regresa. había de 10, de 20, de 30, de un minuto y de más tiempo. Entonces, poníamos los comerciales, eran grabados en esas cintas, en esos Veías cartuchos. veías la lista de los comerciales y los ponías así. Tenías aquí, Y los ibas metiendo. tenías 2 cómodas a los lados con las entradas de todos los cartuchos, nombrados por número y letra. Todo era manual. Todo. Y era, No y tenías- era una precisión que tenías Y era que de cambiar. ponerle play, ponerle para play, que no se ponerle escuchara play. Si hubiera feo, habido no había celulares en distracciones. en ese momento, no, No. tenías ni chance de voltear a ver el celular porque en lo que estaba la canción Eras estabas un pulpo. estabas Buscando. rebobinando los cassettes y aparte tenías que guardar y sacar el siguiente corte comercial y aparte preparar la Y música. luego tenías otros de comerciales. La pero música bueno, eso ya es otra historia. era en CD, pero antes era en LP, entonces tenías que buscar para ponerle el tornamesa. O sea, yo me acuerdo de eso en la Z Europa. Era ¿no? fascinante Era lo Radio que era Variedades, la entonces. tecnología análoga. Ustedes, si lo googlean, cómo eran las consolas y cómo eran las cartucheras y cómo eran una cabina de radio en los 70s, en los 80s y por supuesto mucho más atrás. Pero bueno, lo que nos tocó a nosotros es, o sea, la transición entre lo análogo a lo digital, las primeras consolas digitales, los primeros softwares, las primeras computadoras en cabina que ya facilitaban Mucho. el tema de la continuidad. O sea, eso me refiero a los comerciales. Pero bueno, el señor Jaimito, un madrazo de programa porque a pesar de que eran finales de los 90, 2000, pues el Jaimito te decía todo perfectamente y te presentaba música muy selecta de los pues 70s, 70s, 80s, que era el 70s fuerte. y 80s, que era lo fuerte. Y sonaba muy bien porque Jaime también tiene muy buena voz de locutor y tiene muy buen ritmo. Y el señor Lescano dijo, pues ¿sabes qué? Pues tú en inglés, pues yo en español, güey, ¿cómo Correcto. no? Y tu música era en español. En español. También 80s. 80. Eran Eran puros 80s. Puros 80s. Puros Y 80s. había obviamente Infinidad. para tirar para arriba. Y la verdad, cada quien de nosotros, y Luis Fernando también tenía su programa que ya era un poquito más interactivo. Y Sonia Pedraza, no manches, o sea, traía un ritmo esa vieja. Lady pero Sup, cañón. ¿cómo se llamaba? Lady Sup, güey. Lady Sup, y traía un ritmo, y manejaba perfectamente los intros Tenía de las entrevistados. canciones. O sea, Entrevistaba de maravilla. Yo creo que igual todavía lo sigue haciendo, no quiero hablar en pasado, pero lo hacía maravilloso y tú escuchabas la radio y se escuchaba muy, muy similar a lo que era una radio de una ciudad grande, ¿no? Yo también trataba de hacer lo mismo y de repente yo entro primero como productor de Juan José Rosales Gallegos, un gran periodista, a quien le mando un saludo y respeto profundamente, mi querido JJ, gracias a ti, en gran parte soy lo que soy, lo debo de reconocer, y después me dice la señora Lupita, me dice, ¿sabes qué? Ya, vas al aire. ¿Y con quién creen que me tocó? O sea, mi primer interacción al aire, yo ya, me tocó un enlace porque Adal Ramones iba a venir a dar un monólogo a la ciudad de Morelia, güey. Y entonces me toca hacer era mi primer cuando enlace. Roberto Monroy hace unos congresos para jóvenes, no me acuerdo cómo se llama. Me toca enlazarme con Adal Ramones, que en aquel entonces era el top, con otro rollo, y que me lo sueltan. Mi primera entrevista en el radio, al aire, fue con Adal Ramones. Qué entrevista tan más pinche culera me salió. Todo nervioso, le pregunté puras estupideces, me trabé, todo. Adal Ramones ha de haber dicho, digo yo. No, o sea, nada más de pura cortesía me contestó, güey. Y para mi mala suerte, que en todos lados se escuchaba la estación, güey. Entonces, la señora Lupita estaba en su clase de natación en
Aqua Gym, ¿se acuerdan de Aqua Sí, Gym? claro, Estaba ahí. sí. En el río ya no existe. Ahí creo. estaba, y de repente tenían el Sí. volumen, güey. Y la señora Lupita, güey, a este Dejó de nadar y se ahogó. estúpido, a este estúpido, yo creo que casi se ahoga, güey. A este estúpido le abrimos la entrevista con Adal Ramones. Y no, pues al día siguiente, buena onda, Lupita dice, está bien, ok, no pasa nada, entiendo, vas empezando, pero no quiero entrevistas jamás con ese güey en toda mi vida. Y eso a mí me motivó a ser un poquito mejor, a practicar, a escuchar más radio, y ya, bueno, ya después ya nos fue muy bien hasta que llegó Zona 3, hijos de su pinche madre. Llegó Zona 3, nos anticipamos hace ratito un poquito, y después entró Zona 3 y dijimos, a ver, vamos a juntar tu chispa, tu talento, tu conocimiento, mi creatividad, todo esto, mi humor, vamos a combinarlos, güey, y mocos. Hicimos un programa que no me lo van a creer, pero lo escribíamos. No teníamos para consultar de cuánto era la canción y cómo era y quién la cantaba y los artistas. No, todo era puro feeling, güey. Y puro humor en aquel entonces, pues blanco, ¿no? Sí, había güey. mucho doble Absurdo. sentido, pero muy blanco. Pero casi nada de doble sentido. Muy porque light, ni siquiera estamos tan No, contaminados. porque aparte, en aquel entonces. estaba muy prohibido decir malas palabras Sí. al No aire. decir güey Sí. al aire. Punto. Exacto. El nada. único que podía decir güey en medios era Adal Ramones. Punto. ¿Qué pasó, güey? El Exacto, único, güey. sí. Si tú decís... Ahorita Es más, ya, güey, no, ahorita ya. ¿Cuál fue la primera cagazón que nos pusieron? Ahí programamos. Tengo la doble camisa sentido. negra porque negra tengo. Casi el lo alma, corren güey. el señor Lorriega. Y habla la señora Lupita. Quítanme la canción porque es albur eso. Sí. O sea, la top 3 a nivel nacional, la camisa negra. No le gustaba a la señora Lupita que las canciones hicieran alusión a cosas peladas. Sí, No, tenía Yo doble todavía no sentido y no entiendo el la- albur de la camisa negra. Imagínate, Molotov, güey. O sea, ponerlo. Pero bueno. Y entonces, güey, empezó ese programa. Era durísimo. Hasta que su pendejo Félix Elorriaga, güey, pues se le ocurre casarse, se le ocurre embarazarse, güey, y ya después, pues con permiso, güey, lo que tenía que suceder, y entonces, pues el equipo se desbalancea y pues ahora sí que cada quien por su lado, güey. Fue la primera vez que por mi santa culpa, se deshace un proyecto que ya llevaba como un madrazo. Fuimos los mejores en su momento y nadie... Hasta teníamos un pique con Alfredo Estrella, obviamente, Sí, claro. otro gran locutor, otro gran personaje. Que de la estaba en radio, otra güey. estación en ese Ellos momento. estaban en la Z, ¿no? No. En A Toda Máquina. Está- En a toda en máquina, ATM. es cierto. En Con ATM. los pránganas, ¿no? Con Los el Pránganas de pollo. Durango, güey, Sí. con el pollo, güey. Y entre AM y FM nos aventábamos Ujú. carrilla y unos comentaban y era el ping pong como cuando Televisa Que le tiraba a que TV Azteca, nosotros no güey. nos dábamos cuenta hasta que alguien que lo escuchaba ellos nos dijo, Ajá. oigan, ¿ya escucharon que les tiran en el programa de los pránganas de Durango? Y un día nos pusimos a escuchar y nos empezamos a llevar, como dice el señor Elorriaga, empezamos a decirnos cosas, pero ya estaba muy padre la sinergia que se hizo en aquel entonces entre las dos estaciones, porque los que escuchaban los pránganas nos escuchaban después a nosotros con tal de ver qué era lo que íbamos a Ajá, decir y sí. Y viceversa. ellos nos chismeaban, güey. Entonces nosotros, entre comillas, güey, porque nos apestaba el fundillo horrible, éramos los fresas, güey. Y según esto, los que estaban ahí eran los naquillos, güey. Ajá. Y esa era como la dinámica, aunque de verdad, o sea, en aquel entonces, pues, o sea, los escuchabas a los otros güeyes también en La Estrella y cómo llevaba su Claro. dinámica, güey. Decías, no mames, güey, qué pinches genios. Y entonces eso nos inspiraba a nosotros también como a echarle más ganas, güey. Claro. ¿No? Pero bueno, llegamos a la parte top. A la parte top de 91.5. ¿A cuál de todas? Gabriel Ah, no, Vázquez bueno. M, güey. Hijo de su pinche madre, güey. ¿Qué personaje, güey? No, Para es una para los que institución. trabajamos con él más de 8, 9, 10 años, güey. Qué pinche, o sea, fuera y tras el micrófono o sea, Es un personajazo, güey. güey, pinche alcohol. Ah, espérate. O sea, un poquito más que nosotros. Espérate, pues. Un poquito más que nosotros. o Pinche sea. alcohólico de poca madre, güey. No, manches. Un locutor innato, güey, talentoso. Nato, más bien. Nato, perdón, talentoso, virtuoso, güey, y cagado a más no poder, güey.
Sobre Sí. todo porque borrachos se hacían los pantalones. No, no es cierto. Sí, güey. No, pero Sí, la verdad sí, es sí. que yo, pues obviamente escuchaba a Gabo cuando todavía ni siquiera entraba a la radio. Alcohólico como nosotros, güey. O sea, a lo mejor él un poquito, Un poquito más, sí. Pero no, o sea, no estamos discriminando ni señalando ni poniendo. No, güey, tipazo. Y la verdad es güey. que buen locutor, muy buen locutor. Era la estrella del canal. Claro. Obviamente. Sí, Él sí. tiene una trayectoria obviamente mucho más amplia, ¿no? Usted Ya estuvo lo traeremos aquí para que platique, Mafalda, ya lo estaremos Sí, tratando de traer aquí. También estaremos intentando que Jorge Treviño, que estuvo con Música Digital, que fue un Otro parteaguas en la programazo radio, también de aquella época. cuando, híjole, cómo me encantaba ese programa. Música digital, güey. Música Claro, digital, Chucho una Barragán. cosa. Chucho Barragán. Chucho Barrabás. César García también estaba ahí. Así que vamos a estar hablando muchas de esas cosas. Pero bueno, volviendo al tema de Gabo Vázquez. El Gabo Vázquez, güey. Híjole, Él tenía su programa. sí, claro. Él tenía su programa solo. Que era no, al mediodía estabas tú. Y él Ya tenía era otro más programa tardecito. en la Ya ves, tarde. Él pero tuvo un programa después con Luis Fernando que se llama Los Iluminados, que Los también Iluminados, fue Güey, buenísimo, qué porque se programazo, peleaban en vivo al aire. y se peleaban en verdad. Y que se eso peleaban era lo de que, verdad. Lo que generaba mucha polémica. Qué programazo. O sea, se le ocurrió a la señora Lupita, a ver, pon este gato y este perro, güey. Y mételos en una jaula y a ver qué mételos hacen. en una jaula y eso fue un programón. Los Iluminados. Otra vez hago mención honorífica a Luis Fernando Gutiérrez, que ya luego les platicaré. La que me hizo en un Fama en Vallarta, pero Ya Toñito Garza, ¿no? que nos enseñó todo lo O sea, que teníamos que saber. Hasta las Pero anginas se le vieron. Bueno, eso ya será en otro programa. Pero bueno, qué programa es el de los Iluminados. Iluminados, sí, mames. claro. O sea, el de nosotros, perdón, con la pena, era mucho mejor. Pero éramos tres, ellos Pero eran éramos dos. 13, ¿no? Y aparte era teníamos, otra temática la de ellos, ¿eh? O sea, una temática muy Era que se distinta. estuvieran peleando. Se ponían peleaban, un tema, alegaban, güey. y se alegaban, uno tenía una postura y el otro otra. Ojalá ¿no? y hubiera habido la tecnología para grabarlos, güey. Que ellos los pudiéramos poner en Spotify streaming. como Sí, se puede ahorita. sí. Y ahorita, güey, ¿qué? Y ahorita No sé. que hay la tecnología, ¿qué hay, güey? De hecho, más que Don Melquiades, no güey. Es sé- lo único no bueno sé que si- hay. no- Perdón, señor Lescano, que no sean noticias. Pero no sé, la verdad, si ahí en 91.5 se hayan quedado todos esos testigos, que yo digo que sí. No sé. No sé, pero yo No pude creo, rescatar, güey. yo pude rescatar muy poquitos programas de Zona 3. De hecho, ahí los tengo algunos, otros se perdieron, pero tengo ahí algunos otros programas. Porque ya empezaba medio. Imagínense que en los 2000, güey, en el 98, 99 empieza Internet, ya para el 2000, pues ya teníamos Altavista, ya teníamos Netscape y todo eso. Netscape, y ya teníamos algo de Ya, Internet, güey, Explorer. con conexión. Bajábamos la música en telefónica, Ares. güey. Bajábamos En música, Napster. güey. Bajábamos, cuando ya empezó, cuando ya nos pusieron en cabina MP3 y WAP, Ujú. todo cambió. Porque ya dejaste de usar los Pero sí, CDs que se te rayaban, se te brincaban, entonces tenías que poner el número de track, leer el track y ponerlo. Cuando llegó la tecnología, güey, pues nos volvimos locos, güey, Ujú. porque podíamos encontrar la Meter música, güey, pero era efectos. tan difícil, güey. Para bajar una canción de 2 minutos podías tardar día y medio y de repente, pues te bajaba un loop, güey. Sí, o un virus. Y así O lo un virus. mandamos al aire, güey. O un virus. Güey. Y de repente, mire, ya bajé la nueva canción de Daft Punk, ahí va. Pum, se la da y te vas ahí, te vas al baño, güey. One more time, one more time, one more time. Y así, güey, se quedaba en loop, güey. Y de repente, chinga, como que no avanza la canción ya después de 7 minutos, pero bueno, está bien. Gabriel Vázquez, todo lo que significó para 91.5 era un referente, güey. O sea, 91.5 sí nos veían y nos escuchaban a nosotros, pero, güey, el señor Gabriel Vázquez. él empezó en que aquí lo Moderna, tenemos reencarnado en Jaimito Tinoco. ¿Cómo está, mi querido Gabo Vázquez? ¿Qué pasa, mi querido Félix, mi querido señor? ya, El señor. No, aquí lo vamos a tener después Inútiles, para los inútiles. Gabo Vázquez, yo por allá también de los 90, sí, principios de los 90, yo también lo escuchaba cuando estaba en Radio Moderna. Y me gustaba mucho cómo hacía los programas de radio. Él siempre manejó mucho los clásicos y lo sabe perfectamente. Sí, claro. Y me acuerdo que un día fuimos con mis hermanos al Cantabar, no sé si llegaron a ir Sí, en claro. Lázaro Cárdenas. Que después fue Bambalinas. güey. Exactamente. Sí, güey, Fuimos al claro. Cantabar y él, que siempre también desde que conozco ha sido DJ,
y estaba de residente en ese lugar. Entonces, la cabina estaba arriba, había unas escaleras muy empinadas para subir, digamos que a la barrera, para si también quería estar en la parte de arriba. Y se rompió el hocico varias Entonces, veces. llegamos con mis hermanos, estaba lleno, no, pues vamos a la parte de arriba. Entonces, Gabo tenía un número artístico, digámoslo así, que agarraba, agarraba el micrófono y que va, te digo, que te digo, que te digo, que te va. Y como le sale la voz igualita, güey. no, la gente Se le aplaudía. Y prendía. a él le encantaba el show. El rap, ¿qué? Dilo fácil. Difícil rap, algo así. Difícil rap. Difícil rap, algo así. Bueno, entonces él venía a rajamadre bajando y nosotros íbamos subiendo, pero íbamos subiendo y pendejeando acá, boteando a la gente. Entonces él también venía, ¡pum! Chocamos, Gabriel Vázquez cayó por allá, yo me caí de las escaleras, el micrófono brincó, voy, me levanto en chinga, oye, discúlpame. No te preocupes, o sea, buen pedo, no te preocupes. No sé. Nada. Si algo tiene Gabriel Vázquez es Cero muy violencia. humano, güey. Sí, Es muy humano. es muy buen pedo, Gabriel Es muy Vázquez. humano, güey. Sí. Es súper humano, güey. Ese güey es de los que, pues sí, yo creo que en algún momento que la estás pasando mal, esos güeyes van y te apoyan. Y sí, es buen ser humano. cuando ya puso música como para ambientar, que ya estaba todo más tranquilo, me arrimé con él y le ofrecí disculpas. Le dije, oye, discúlpame. No pasa nada. ¿Tú eres Gabriel Vaz? Sí. Ah, mira, yo soy Jaime Tinoco y ahí nos conocimos. Ahí empezó. Ahí le pones la canción de Careless Whispering. Sí. Ándale, exactamente. Ahí comenzó la amistad. Tuvieron su momento, güey. Sí, claro. Ahí, Cruzaron miradas. Ahí tuvieron su momento. No, y ahora sería la canción de Alejandra Guzmán. Y de pronto un día de Ándale, exactamente. Ahí el mundo nos unió y ya no nos pudo separar. Desde ahí, bueno, más bien desde antes, yo siempre he admirado hasta el momento a Gabo Vázquez por Sí, claro. todo lo que se ha convertido hasta hoy. Güey, está súper vigente, tiene todavía su público ahí, no sé cómo lo aguantan en box y en Gabo tiene una de anécdotas que no nos corresponde contar a nosotros. ese mal innecesario. Tiene el demonio adentro cuando toma el señor Vázquez. Sí, güey, o sea, no... Ese ya, pero que lo cuente. No, güey, él. que lo cuente porque A eso a mí no me corresponde. El siguiente episodio es con Gabriel Vázquez M, güey, pero bueno. Trataremos de que sea. Ok. El noticiero con Juan José Rosales funcionaba, güey. Teníamos prácticamente acaparado todo el factor político, güey. Y en todo el estado. En todo el estado. Los aniversarios del noticiero eran una cosa de locos. Aniversarios del noticiero de Juan José Rosales, de verdad, la convocatoria política era impresionante. Eran unas pedononas, no manches. Era una convocatoria. No había político que no quisiera estar en el aniversario de Juan José Rosales y obviamente la estación daba las facilidades. Y que se hacían en la estación. Sí, claro. Se hacían ahí. Güey. Y eran unas megapedotas. Y llegaba el gobernador y llegaban los secretarios y llegaban del ayuntamiento, del gobierno del estado y de municipios. Y de verdad era una locura lo que representó en ese momento como uno de los pioneros. Digo, por el otro lado, en televisión estaba Ignacio Martínez, estaba Rafa Cortés, el mismo Julio César Hernández Granados estaba ahí esperando salir de ese cascarón y comerse el mundo también posteriormente. Pero Juan José Rosales, mi respeto, un referente. Un referente. En las noticias. En la FM de las noticias, con su estilo, él coma tranquilo y está informado. De verdad que tiene un peso muy importante en la historia de la comunicación y de las noticias aquí en el estado de Michoacán. Y era una locura, güey. ¿Y qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Porque pintaba bien y apenas eran los nacientes 2000, güey. Apenas estábamos... Y el auge todavía... Y el auge de la radio... Después ya llegó Máxima y después llegaron, pero en aquel entonces éramos los reyes, güey. Vendíamos lo que podíamos y ganábamos bien, güey. Y aparte, vendíamos nosotros y nos llevábamos nuestras nuevas comisiones, güey. Sí. Y muchos nos pudimos hacer de nuestro carrito, de nuestra lanita. Yo me casé. Tú, o sea, yo compré unos Opanda. El señor les y unos zapatos. Y ahí les va algo, güey. Tener la vida de rockstars es chingón, güey. Porque sí, a nivel Morelia, obviamente muy precario, pero, güey, nos invitaban a todos lados gratis. Antros,
covers, nos brincamos las cadenas, güey. Yo soy Félix Elorriaga, güey. ¿Qué Notimafalda ni qué mis huevos, güey? No. Esos también vamos a traer aquí, güey. Claro que tenemos que traer ¿A a Luciano? Juan Bosco. Claro, dije a Luciano. claro. A Juan Bosco, Sí. güey, por supuesto. Con Notimafalda y con el sonido Mafalda. A Leo Vega, Claro. ¿no? También. No manches. Obviamente aquí van a estar sentados o allá o la grabamos. O en donde, Mafalda. donde nos inviten, sí, claro. Ese episodio de Juan Bosco, güey. No mames. Y Paco, güey. Y de Leo Vega. Y de Paco, güey. Se llama güey. Paco. El ingeniero. Tú el trabajaste ingeniero ahí, ¿no? Machorro. Tú trabajaste Sí. ahí con Machorro, Sí, yo ¿no? trabajé con el ingeniero Machorro. güey, Machorro. Miguel Lobato, ¿no? También que estuvo en Central TV, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué si era pum y todavía le quedaba mucho tiempo a la radio? ¿Por qué si estábamos vendiendo lo que queríamos? Y aunque vinieran nuevas estaciones, güey, el que pega primero pega dos veces. Aunque Luterio hiciera máxima, güey, que medio quiso, güey, obviamente con Radio HD y todo, y obviamente también Grupo a seguir echándole muchísimas ganas con sus conceptos radiofónicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Problemas Ustedes van a personales. estar, pero más allá de lo que nos pasó a nosotros, güey. ¿Qué pasó en 91.5? La señora Lupita Morales en aquel entonces, la señora Lupita Morales nos dejaba hacer y nos dijo, ¿saben qué? Hagan lo que tengan que hacer. Yo ahora sí, como Shakira, yo nada más facturando, güey. Es correcto. Nos tenía Yo nada mucha más confianza. facturando. Nos tenía mucha confianza y de repente sí se la traicionamos, señora Lupita, le pido una disculpa porque de repente sí nos ganaba la fiesta, nos ganábamos. Tenemos 20 años, güey. Y entonces sí nos ganaba, pero a final de cuentas, crudos todos, llegábamos Siempre y hacíamos los cumplíamos. mejores programas de radio. Y cooperábamos de huevos y hacíamos una radio de lujo. ¿Qué fue lo que pasó? Que llegó alguien Externo. externo, alguien extraño, como a querer poner orden. Y se encontró con una máquina explosiva ahí de creatividad y unos entran, otros salen, y llegó alguien a querer poner orden. A todo eso. Tú aquí, y tú así, y tú te sientas así, y tú lo Tú haces no así, digas y esto. tú no digas eso, tú así, tú quítate, tú ponte, tú. Quiso empezar a orquestar. Y ese caos Lo que ya creativo funcionaba. que le funcionaba de maravilla a la señora Lupita, de repente, ¡pum!, empezó a valer chorizo. Sí, señor. Porque ella le dio esa responsabilidad a alguien más. En ese caso, hay que decirlo por su nombre, Héctor Gochis, un tipazo, pero él en su intención de aportar, de ayudar, güey, echó todo a perder, güey. Apagó la creatividad. Podría todo, haber todo, sabido güey. muchas cosas de negocios, pero no tenía ni idea, ni un carajo de lo que era la radio. Él lo vio como que había un desorden, quiso poner un orden, pero lo que pasó fue que nos apagó a todos. Apagó todo. Y entonces, así funcionábamos perfectamente bien porque éramos una bomba creativa. Y sí, con sus bemoles y lo que ustedes quieran. Y entonces llega alguien a querer poner todo así, acomodar la mesa muy fancy, muy nice. Y, güey, y valió madre. Y desde entonces ya no fue lo mismo, ya no fue lo mismo. Y nunca llegó fue lo la mismo. competencia y máxima, güey. Dijo, a ver, aquí hay un área de oportunidad. Y no, güey, nosotros fuimos a hacer casting a máxima y nos dijeron, ni madres porque ya están quemados, Nos, güey. nos trataron con la punta del zapato. Sí, yo en algún Ustedes momento son- también. Ustedes son viejos, güey, sáquenle la chingada, güey. Ahorita ya nos quisieran. Nos quisieron hacer un examen de conocimientos de cosas de verdad de ridículas. ridículas. Presenta una canción. ¿Qué más quieres? Así, con los ojos cerrados. No, porque al final ya dijo Luterio, no, porque ya están quemados, ya nadie los quiere, ya lo chupó el diablo, güey. Sí. Y entonces, pero bueno, entre Héctor Gochis y de repente el señor Mendoza, Yamilé, que llegaron a echarle eso no me tocó a ganas, mí. güey. Llegaron esos gerentillos pedorros que llegaron a echarle ganas, güey, pero que no tenían ni puta idea de lo que No, necesitaba eso. O sea, Gente que no era de radio. es de acuerdo? como si tú agarras a un pintor, güey, y le empiezas a dirigir la mano. Exactamente, claro. Hazlo claro. así. Sí. Hazlo así. Yo te la creo, güey, y te la compro de que, pues, güey, de que tu horario es a las 6 y llegas a las 7, güey, te la compro, güey. Pero ya que te digan cómo hacer,
cómo habla. ¿Qué o no decir? Qué honor decir. Yo te quito de aquí. Son y te muy pongo albureros, acá, ¿no? Y te quito, y de acá, y te quito, y ta. Cuando eso estaba explotando, de repente, pues Juan José tuvo ahí un problema, Juan José Rosales, después entra Julio César Hernández Granados, y todo, ¡pum, güey! Hubo muchos cambios, ¿no? Salgo yo también, en algún punto me divorcié la primera vez y yo salgo de la radio, se quedan ustedes dos, entra Frida Zúñiga. Entra Frida Zúñiga, el amor de mi vida, lo tengo que confesar, güey. Te debía haber hecho caso, pero bueno, sé feliz, corazón, no pasa nada. Y obviamente entra Anda muy decidido el señor Lorrea. Entra Bazán, entra... La nueva camada. La nueva camada Bazán. Que también Pilar salieron Barrón, gente güey. muy valiosa. Entró Luigi, ¿no? Luigi, exactamente. ¿Quién más entró? Carla Salapa. Carlita Salapa. Carla Salapa. Otra chulada. Carlita, que yo no la conocí hasta hace poco. O sea, había escuchado siempre de ella, pero... Andrea Cambrón. Andrea Cambrón, sí la el conozco. rockstar. Entró Rubén Magaña. Rubén güey. Magaña. Che, tipazo, güey. Sí, Podemos contar cómo Sí, claro. se despidió, güey. claro. Rubén Magaña, Fue un si me estás clásico. escuchando, güey, mis respetos, porque ese güey, pues metía rock pesado, güey. Y de repente, pues tampoco a la directora no le gustaba tanto esa música y de repente decía, bájale, o sea, no Pon otra pongas... cosa más suave. No pongas Megadeth, ¿no? no pongas, ¿cómo se llama? Sepultura, güey. No pongas Carcas. Y en eso le dicen cómo hacer su programa al Rockstar. Y se enojó. Y el Rockstar dice, ¿saben qué? Pues a la chingada su madre. Y al aire, güey. Y a mí no me gusta cómo me trataron. Y al aire empezó a despotricar contra la directora, güey. Le digo, uy, no mames. Esas cosas. ¿Sabes también quién hizo ese tipo de cosas? ¿Te acuerdas del Buen Rostro? Así como no, Pues, de Alejandro la- Buenrostro. Cuando lo corrieron, agarró y a todas sus panecillas las metió a todas a la cabina para que echaran desmadre. Eso. Y se encerró como con 6, 7 chavitas y ahora les abrió el micrófono. Güey, ¡Ah, no, güey! antes no le manches. bajaron el switch y le mandaron güey, Oye, a darle sí, ¿no? toletazos, ¿Te güey. acuerdas de Lupita Yáñez, que ahora creo que está en V Radio? También un día, sin pedir permiso, agarró el micrófono, abrió el micrófono y pues vámonos para afuera también. Sí, o sea, fíjate, esa segunda camada de locutores que entraron en alguna época, yo creo que ahí sí echaron mucho más desmadre en el sentido de no estoy a gusto con esto, rebeldía, lo digo al aire. Pero no duraron nada Sí. porque los estaban controle y Claro, claro. y no los dejaron Ser. ser ellos. Así es. Entre ellos Pilar Barrón, ¿no? Yo me acuerdo, yo todavía estaba ahí y Pilar Barrón llevaba 5 días al aire. Y entonces ella le tocaba hacer los sábados, Miguel Pili, no me vas a dejar mentir. Y entonces yo monitoreaba y yo escuchaba cómo entraba y yo le marcaba, güey, con el pinche Nokia 256, güey, le marcaba a Pilar y le digo, dale así, más cortito, tal, dale por aquí, dale por acá, pero vas muy bien, y va, güey, ahora lo que es Pilar Barrón, que empezó también ahí, ¿no? Ujú, Sí, claro. Pero la ahogaron, güey. Aunque estuvo en algunas otras áreas, como el señor Lescano también, pero los empezaron a ahogar, güey, porque no dejaban hacer a la gente lo que la gente sabía hacer. Tuvo ¿no? una etapa también a la televisión. El señor Jaime Tinoco Claro. era productor también de tele. Hubo unos programas muy buenos, el de los mensajes estos. Yo producía un programa grupero que se llamaba Pura Pachanga. Pura pachanga con... ¡Ay, güey! Nos brincamos el KTM. A Con Daniel KTM. Ríos, güey. A Daniel KTM. Ríos era otro cabrón. Sí. Gustavo Baeza también estuvo ahí. Gustavo Baeza, güey. Un rato apoyándome Ajá. en Golden Hits. En ¿Te acuerdas de Golden Paola, Hits. güey? De Paola. De Pauloca. ¿Qué le decimos Pauloca? Ah, creo güey, que ¿te acuerdas sí, del creo Cobre, Que güey? la primera vez que entró, que era en los controles, el señor Orrega le dio la capacitación. Y al otro día, oye, ay, como que ya me molesta. ¿Qué te molesta? Pues es que Félix me dijo que me pusiera doble calzón. Ah, sí, es verdad, ya me acordé. Porque las radiaciones le iban a dejar estériles. Porque estaba la cabina y atrás estaba El transmisor, el un Tritón. transmisor de 100,000 watts. De 100,000 watts de potencia. 100,000. Era el Tritón. Era el tamaño de un closet. De bulbos. Unos bulbos de este Un tamaño. transmisor que tenía 91.5, ahorita es de museo, de 100,000 watts. O sea, ahorita lo prenden Y se apaga la ciudad. Morelia, güey. Sí, sí. Se apaga la ciudad. Chupa toda la luz de Morelia. Una maravilla. Ya después compararon uno electrónico. Uno más moderno, sí, Uno más sí. moderno. que Era Dalila, ¿no? Era Dalila y Tritón. Era Ándale, Tritón y exacto. Dalila, así los bautizamos, güey. Y era maravilloso porque aparte teníamos la antena de tele y todo lo que era televisión, la repetidora y algunos insertos locales. Está el estudio de televisión. Y estudio de El televisión. estudio. Donde Pepito Martínez Con jugaba penales de a 10 varos con Gabriel Vázquez. Que en
en un momento fue el estudio más grande de Morelia, ¿eh? Sí. Del estudio de de televisión. Michoacán, por supuesto. Y ahí estaba, bueno, ya después nos tocó conocer a Pepito Martínez. Yo lo conocí Juan cuando José Pepito tenía Martínez, 10 años. Güey. chiquitito, un niño muy carismático y llegó un momento en que todos queríamos, güey, ya que crezca para que él sea el director, güey. No, para nunca que- pasó, hasta la fecha nunca pasó. Y no, Pepito se dedicó a otras cosas. Le gusta ¿no? la política ¿Recuerdas? mucho, le gusta mucho la Y política. estoy seguro que va a ser un gran político. Mi querido José Martínez, un tipazo, a su hermana Lucille también, nos tocó conocerlos de chiquito. Bien chiquitos. Llegamos a ser parte de la familia. Claro. O sea, Sí. y la verdad es que no me quedan más que muy buenos Sí, recuerdos. claro. De Me tocó ir a la casa de la eso, señora güey. Lupita. Sí, a mí también. Desayunar en a su llevarle serenata el Allá, 12 lo- el- en Así los 12 de es, diciembre, así la es. serie de las Sí, Lupitas. que nos poníamos bien estúpidos. Cuando- Nos hacía las fiestas de fin de año y ella era la que decía, a ver, no, es que ya me tengo que ir porque mis papás no me dejan. A ver, vamos a marcar a tus papás. Ella le hablaba a los papás. Está aquí conmigo, señora, no se preocupe. Así es. Y así les habla. Sí, es que hubo dos etapas. Esa primera etapa, que llegó yo creo hasta los 2000, no sé, no recuerdo exactamente, pero esa primera etapa, y efectivamente, la señora prefería irse a tomar con nosotros, sus empleados, que la verdad cuando hacíamos eso no nos sentíamos como Nos empleados. quería mucho Sentía como... y nosotros la queríamos mucho Exactamente, también a ella, güey. mucho. El problema es que llegó alguien que nos alejó de ella, güey. Exactamente, pero antes Así de como eso, de relación incluso, amorosa. Sí, güey. incluso la señora Lupita decía, a ver muchachos, ¿qué van a hacer? No, pues es que no sabemos ir aquí o ir allá. Pepito Medrano, tráiganse lo que vayan a tomar aquí se ponen a tomar, nada más les encargo que dejen todo arreglado y cerrado cuando se vayan. Nos ¿Y dejaba sabes cómo pistear llegábamos ahí. después de eso? De Con esa ganas. confianza. ¿Cómo llegamos a trabajar a la semana Claro. siguiente? Con todo. Por El supuesto. pensamiento era, tengo el mejor trabajo del mundo. Y tenemos a la mejor jefa del mundo. Sí. Ah, ok. A lo mejor el sueldo no está tan cool, güey. Pues vendo. Pues como no, güey. Así Y es. vete a vender, güey. Y eran unas comisiones y de repente nos llegaba nuestro cheque cada mes, güey. En aquel entonces. Muy puntuales, güey. O sea, muy puntuales de 12, 13, 15 mil pesos En aquel entonces. por ventas más sueldo. Sí. Y era sumamente maravilloso y la verdad es que lo disfrutamos. Fue la época yo dorada tengo de la que- radio, yo- Fred Morelia. Cañón, o sea, porque no nada más es que fuéramos pocos, güey. Éramos muy buenos. Ahora, Y nos llevábamos todos muy yo en bien. mi caso particular, a mí no me corrieron, güey. A mí no me corrieron de 91.5 como a todos. Como a mí, muchos. A mí tampoco me A ti corrieron. tampoco te corrieron. Yo salí por propia voluntad porque Juan José Rosales tuvo Te una engañó. discrepancia. Tuvo una discrepancia ahí con la dirección general. Hubo un problema ahí. Con un político. Y con un político, pues precisamente con Fausto, ¿no? Fue con Fausto, sí. Fue con Fausto Vallejo, tuvo un problema y Juan José Rosales tiene que salir de la estación. Y Juan José Rosales, yo, aparte de ser elemento de al aire, también era su productor, y dijo Juan José, ¿quién jala conmigo? ¿Quién es solidario? ¿Quién se viene conmigo? Y varios nos fuimos con él y decidimos renunciar a todo lo que ya teníamos, pero que ya no era tan atractivo No. por la llegada del señor Héctor Gochis. Así es. Yo también tuve discrepancias con él. Sí. Yo no, creo. Y bueno, o sea, no puedo yo culpar y no puedo, porque yo estoy seguro que Héctor trató de hacer las cosas bien, pero no era la persona indicada, No. ¿no? No era la persona indicada. El señor Mendoza también un gran tipo, Se pasó. pero no era la persona indicada, Ujú. ¿no? De hecho, él también se fue muy molesto de 91.5. Ellos debieron haber administrado pues no sé, Otra un cosa. negocio de inmobiliario, una empresa automotriz, no sé, una notaría. Una empresa güey. de oficinas, algo, Pero no sé. una estación de No, radio. achicó el fiscal, una estación no de sé. radio en donde lo que funcionaba realmente era un grupo de locos, güey. Un grupo de Creativos. locos creativos, güey. Había En mucha, aquel momento estamos- mucha creatividad en ese entonces. Demasiado. Exactamente. Y estaba bien enfocada porque desde las 6 de la mañana que se había la programación hasta las 11, 12 de la noche tenías programas en vivo con muy buena programación. Muy muy buena, buena programación sí, sí, éramos, sí, o sea, definitivamente. hacíamos, bueno, nada más, algo de lo más chingón de trabajar en radio en ese momento es que
las disqueras nos mandaban los discos y nosotros conocíamos la música, aparte que amamos la música, la conocíamos antes que nadie. A ti Llegaban los te tocó, paquetes. ¿no? Les tocó que de te decía la FedEx. señora Lupita, llegaron estos paquetes, selecciona la música. Entonces ahí estabas escuchando la canción a ver si valía la pena meterla a la programación. Antes de que saliera la canción en MTV, güey. Así de fácil. La escuchamos primero nosotros. Nos llegaban los paquetes de Sony, de EMI, Los de sencillos, Warner, ¿no? de Es que cada disquera llegaba con su representante y aparte muchas veces no solamente llegaban con la música, los Sino sencillos con o el álbum, artículos, ¿no? llegaban con playeras, con gorras, una vez llegaron hasta con PlayStation para regalar. Sí, que pues esos como que nunca- iPods, o sea, Ajá. Sí, o sea, no manches. Bueno, dentro de Los todo eso, güey, conciertos, ¿no? organizábamos conciertos, eventos, o sea, todo, o sea, lo que realmente tenía que hacer la radio, que era sacar la radio de la cabina y llevarla a eventos, a conciertos, a bares, a antros. ¿Te acuerdas que hacíamos un programa desde un antro? Claro, hacíamos y así lo hacíamos muy seguidos con de Carlos cualquier ando. Salim en aquel entonces. De hecho, Con los antros. Salim, güey. De- Nos íbamos a transmitir desde Ay, Náutica, el- desde el Nautish. Pinche Salim, sí, también Desde saludos el a Salim. Nautish. Oye, Del DV8. Pasó ahorita el me estaba acordando precisamente del evento masivo. Cuando hicimos el cambio de 91.5 a Max FM, se hizo un evento masivo en lo que se conoce como la Plaza de San ¿Dónde Francisco. está la Casa de las Artesanías? Sí. Con Ana Paula, que era una chiquitita. No, de Exactamente, todos. me acordé y Está a mí me tocó chiquitita. estar abajo porque yo estaba dando micrófonos y recibiendo. Entonces, me acuerdo incluso que traía unas alitas de mariposa. Sí. Le di yo el micrófono a Dana Paola, una escuinclilla y ahorita no Niñita, güey. manches. Ahorita No, sí ya te... Sí, ya se encuera sola, güey. O sea, no Cállate. manches. Cállate los ojos. cállate los ojos. Pero no sí. solo fue Dana Paola, fueron varios artistas. Fue Jeans, Fue fue Jeans. toda la gente que manejaba. ¿Se acuerdan que nos tocó Roberto entrevistar a Morales? Jeans en cabina? No, el amigo de Roberto, que era Benumen. Toño Berumen. Ah, sí, Toño sí, cómo no, porque Llevó tenía a los muchos contactos Mercurio, en creo que Televisa. llevó a los Mercurio también, ¿no? Mercurio, güey, sí. Estaban los Mercurio. Hacíamos, güey, una maravilla de radio. Los controles Los remotos eventos. eran divertidos, güey. Les hacíamos vender a los negocios, les hacíamos vender mucho porque hacíamos controles remotos ¿Se muy acuerdan? cagados, güey. ¿Se acuerdan de las rocolas Coca-Colas que hacían también con un Sí, chorro de cómo no. artistas que Rocola, también nos Coca-Cola. pedían que estuviéramos ahí? Nos tocó la maravilla de los primeros festivales de cine de Morelia, que como éramos de las pocas estaciones, hacíamos sinergia con el Festival de Cine, nos tocaba organizar la alfombra roja para los Así medios. Una maravillosa. Conducíamos los eventos del Festival de Música. Conducíamos los del Festival de Música de Güey, Bernal Jiménez. neta, y lo hacíamos muy bien. Podemos llegar crudos y todo, pero sacamos el jale como Gabriel Vázquez. güey. Sí, claro, por Ese supuesto. güey A mí me sacaba tocó una el vez jale. manejar la camioneta de Gabriel Vázquez, llegó todavía ebrio a hacer un programa que hacía, no me acuerdo que sea los sábados, que con la unidad móvil transmitía en la camioneta y iba entrevistando gente del semáforo, pero una vez me tocó que llegó en muy mal estado y le dice una chava, hola, no, al aire. Pero en el siguiente, ¿Cómo está? ¿qué les parece si en el siguiente Sí, podcast porque hacemos- hablamos ahora de las anécdotas? De Ahora ya anécdotas. fuera de lo de la radio, de las cosas que nos pasaron como personas, no como locutores, sino de las cosas que vivimos, de anécdotas en la radio, fuera de la radio, pero siendo en esta etapa dorada de la radio, obviamente que nos daban tantas facilidades, nos invitaban todo lo que quisiéramos, que eso pues también nos llevó a abrían hacer la caer en puerta, excesos. güey. O sea, ¿no? Güey, éramos unos rockstars nivel Morelia, región 4, los festivales de cine, güey. No, Sí, Todas no, las no. Fiestas del Festival de Cine durante 7 años consecutivos. Entrada VIP para Inauguraciones nosotros. de bares, Café VIP, restaurantes, con todos los conciertos, güey. ¿Qué quieres, conciertos, güey? o sea, Aquí a los de Toto, güey. ¿Qué onda? playeras ¿Qué pasó? firmadas. Pásale. En el camerino, o ¡Eh, sea, los de Toto! Con los del Tri nos fuimos a comer al Tigre. Con y los del pusimos Tri, hasta el queque con Alex exactamente. Lora y Celia Lora. nos sentamos con Beto de Rostros Ocultos también, También. en BB-8, o sea, un Con montón. los de Maná, Pero eso regalamos lo guitarras. vamos a platicar todas las anécdotas en el siguiente programa. Incluso- y me estaba acordando, Incluso una que nos llevó al Ministerio Público. Llegamos el señor Lescano y... el señor, No, yo no, A yo no, mí. yo no el señor estaba. Jaime Tinoco y yo nos mandaron nos mandaron, a la cárcel, güey. nos llevaron al Ministerio Público a declarar Terminamos por en algo la que pasó. cárcel, güey. Casi a 4 pasos de las rejas. Yo güey. no estaba y, aquí. y ya los Judas, en aquel tiempo, los Judas ya estaban así con la mineral. A ver, vas a hablar. Así. Nos encueraron. Nos encueraron, sí, no malditos, manches. Nos encueraron. Casi terminamos en la cárcel por una acusación que
Tú no escuches eso, Juan Pablo. Tú no escuches eso, hijito mío. Pero bueno, esto vendrá porque tenemos uno de anécdotas. Sí, no, cañón. De dónde cañón. contar. No Y saben. vamos a tratar de que para el siguiente programa el señor Gabriel Vázquez esté con nosotros porque seguramente él tiene... Olvídate. Lo Oye, vamos a de etiquetar. historias. O sea, sí hacemos Sí, una pausa claro. en las anécdotas de la radio y de lo que tuvimos también en Cadena, gracias al señor Alfredo Estrella, que nos volvió a reunir, que se lo agradezco infinitamente, que nos volvió a reunir y que nos dio nuestro segundo aire. ya fue hace casi 10 años, en el Casi 10 2017. 17. Sí, casi 10 años. No manches. Alfredo Estrella que llega a la dirección de Cadena Raza y dice, yo quiero estos 3 cabrones aquí. Y volvimos a funcionar, cañón. Y no te fallamos los 3. Yo sí te fallé, viejo. Pero bueno, la neta, eso ya lo vamos a platicar después. Y ya también lo vamos En a platicar, claro, en claro. las confesiones. Pero, la de la cárcel, sí. Y el señor Gabriel Vázquez, etiquétenlo, arróbenlo. Y si no viene, si nos queda mal, si nos cancela para la próxima grabación, Lo cogemos. uy, así le va, güey, porque vamos a sacar la parte Oye, es oscura que de tenemos Gabriel para Vázquez. hacer, no sé, toda la temporada casi de un año, después lo de mi accidente, ¿no? Con ustedes. También. Un chorro de cosas. Pero bueno, El accidente, Listo. cuando revivió el señor Lescano, cuando lo sacamos del inframundo, eso también se lo vamos a platicar. casi le Pero volvimos a meter el cerebro otra vez. Pero bueno. Pelearon con Ares en el inframundo. En conclusión, a la familia Morales, a Guadalupe Morales, A los Laris. a los Laris, pero en esta ocasión es muy particular a Guadalupe Morales, que hoy es un gran referente de, pues, Sí, de los medios. Aquí de en los medios Michoacán. y también Y de los empresarios, de las los mujeres y de empresarias. las mujeres empresarias en el estado de Michoacán. Pues gracias porque Los tres somos producto de esa oportunidad que nos dio en porque aquel sí, entonces, exactamente. Somos, y no hay más que agradecimiento. Y a Pepito Martínez también, a su papá, en paz descanse, al tío Pepe, que fueron, pues, güey, referentes. Yo quiero ser como ellos, ¿no? Sí, Yo está quiero, cañón. si ellos lo lograron, yo también quiero ser referentes, ¿no? Y bueno, independientemente de cómo está la radio hoy en día y cómo se manejan las cosas, gracias, Lupita. Gracias, señora Lupita. Como le decíamos, gracias, Maru, también. Gracias a Magali. Isa Martínez. Gracias Isa a Martínez. Isa Martínez. Gracias a toda esa gente maravillosa que Dalila. fue parte Lupita, de nuestra familia durante mucho tiempo. Dalila, güey. Emily, ¿no? En su momento. Sí. No. Y Grupo de gente fuimos enorme. una familia y la verdad hoy los recordamos, tanto el señor Jaime Tinoco, el señor Luis Mezcano y yo, con mucho cariño, amor, independientemente de cómo hayan sucedido cosas, pero siempre. Si no, no estaríamos ellos aquí. No estaríamos aquí. Bueno, Así es. Muchas salud. gracias. El último, apaga la luz. El último le echa cala a Vámonos, la letrina. tendidos. ¡Vámonos! Buenas noches.